Entonces, nosotros nos hemos incluido dentro de lo que es una sociedad espiritual, que es la iglesia. La única sociedad espiritual que hay en el mundo ahora mismo es la iglesia. Amén. Amén. La Biblia dice que nosotros somos copartícipes de la naturaleza divina. Entonces quiere decir que somos una sociedad que es espiritual. Ahora bien, nosotros tenemos dentro de cada una de las clasificaciones de la sociedad, no se asusten que yo estoy pasando muchas páginas, no se preocupen. Tenemos varias clasificaciones dentro de la sociedad. Primero, quiero referirme a un versículo que dice: porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Amén. Aleluya. Yo no concibo por lo general un cristiano que siempre tenga cara dura, o que esté siempre cogiendo pique, o que esté siempre enojado. Un cristiano debe ser una persona que, según lo que dice la Biblia, hermano, debe ser amable para con todos. Amén. Entonces vamos a seguir más hacia adelante porque vamos a ir detallando cada una de esas cosas. Entonces, como decíamos, la palabra sociedad viene de socius y del sufijo dar, que significa cualidad. Por eso ustedes ven muchas otras palabras que se refieren a socio. Hay gente que dicen: ese es mi socio, ya sea de una compañía, ya sea de lo que es esto. Hay otro que cuando te van a llamar: dime mi socio. Entonces todo eso tiene que ver con la palabra sociedad. Usted, por ejemplo, quiere hacer una empresa, se junta con otra persona y usted dice: vamos a formar una sociedad. Hay sociedades que son buenas, hay sociedades que son malas. Por ejemplo, ustedes ven muchos muchachos por ahí que se dedican a la delincuencia y hacen sociedad de maldad con otros para cometer lo malo. Gloria a Dios. Entonces, dentro de esta sociedad, ¿verdad?, cada grupo se va, valga la redundancia, agrupando conforme a los intereses y a los factores comunes. Así como hablábamos hace un momento de que usted, por ejemplo, puede tener un negocio y se asocia con alguien para hacer ese negocio va a hacer que usted tenga algo común con esa persona hasta que ese negocio usted decida: hasta aquí llegó. Pero pudiera ser que mañana usted esté en desacuerdo con esa persona, como ha ocurrido tanto en el mundo secular como con gente hasta cristianos que deciden hacer negocios y de un momento a otro dicen: tú vete para allá y yo para acá. Ok, entonces definitivamente hay una parte ahí donde pudiera eso ya desasociarse. Aleluya. Gloria. Los 4 principales grupos que contiene la sociedad. Yo quisiera hacer algo esto como interactivo, y a pesar de que las preguntas están para el final, pero no quiero que a alguien se le vaya a escapar algo. Si tienen alguna pregunta que tienen que interrumpirme, me levantan la mano. Yo preguntaría: ¿qué ustedes entienden de los principales grupos que tiene la sociedad mediante los cuales se agrupa? Dígame uno, por ejemplo. Uno solo. La familia. Ese es el primero, hermano. Lógicamente, por encima de la familia está Dios, y uno hace una sociedad con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Aleluya. Tengan eso muy presente para lo que adelante vamos a ver. La iglesia, ¿verdad? Entonces, en la iglesia uno recibe instrucción. Yo lo puse dentro de 4 ejes fundamentales. Puse primero la asociación que hace el cristiano para con la parte divina, que es con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La familia, lo que acaba de decir la hermana de la iglesia, entraría dentro de lo que es la parte, digamos, educativa a nivel general, porque recibimos instrucción. Los gobiernos y las regiones y comunidades. Nosotros tenemos sociedad cuando vamos a la escuela, tenemos sociedad con nuestros vecinos, tenemos sociedad en la calle, tenemos sociedad en la universidad, tenemos sociedad en la iglesia. Entonces eso es la sociedad. En sentido general eso es la sociedad. Y cada una de esas cosas nos va a impulsar de manera común con alguien. Amén. Hay alguien que por alguna razón usted se lo encuentra en la universidad y ese quizás sea el mejor amigo suyo de por vida. Alguien usted se lo va a encontrar en el lugar de trabajo y quizás sea el mejor amigo suyo de por vida. A mí me ha pasado eso. Hay personas que yo lo conocí en mis inicios, en mi primer trabajo, y todavía hoy estamos. Y personas como un hermano a quien yo le llamo mi padre en la fe,
que me encontró por allá en los años finales de los 80 estudiando el bachillerato y me predicó, y desde ahí en adelante el Señor permitió que se cosechara el fruto. Y ese muchacho todavía, hoy en día, somos tremenda amistades. Algunos de ustedes lo conocen, de allá de la senda central, que maneja la guagua, se llama Víctor Araújo, que yo lo amo, ese muchacho tremendamente, un hombre de Dios completamente, bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, como hablábamos hace unos minutos, la iglesia no está fuera de la sociedad, está dentro de la sociedad. Gloria a Dios. ¿Qué pasa? Que el Señor no nos mandó a salir de la sociedad. El Señor nos mandó a estar dentro de la sociedad. La Biblia dice que nosotros somos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué quiere decir? Que va a llegar un momento donde la iglesia, nosotros vamos a ser arrebatados y vamos a ser sacados de este mundo. Como también puede haber un momento donde nosotros nos vayamos a la presencia del Señor. Gloria a Dios. El tema es que a nivel de congregaciones, y eso lo hemos explicado en ocasiones anteriores en la iglesia central, cuando hablamos del tema de la iglesia y el desarrollo de la iglesia, pues anterior a la iglesia, el Señor tenía al pueblo de Israel, ¿verdad? Y ahí estaba la sociedad de Dios para con el hombre, a través del pueblo de Israel. Todo el que quería ser salvo, pues se hacía prosélito y entraba al pueblo de Israel, hacía una serie de procedimientos para ser, se hacía israelita por causa de Dios. El Señor hacía generalmente no sé si ustedes lo han visto en el Antiguo Testamento, lo que le llamaban una santa convocación, y llamaba al pueblo, y ahí había una palabra que se escribe en hebreo, kahal, que es la que se usaba para congregar a todos los judíos. Entonces el Señor lo congregaba a través de Moisés y hablaba con ellos. Y Moisés le hablaba lo que ya el Señor le había dicho a él. Moisés era el interlocutor. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Que esa era la forma de congregación que había en aquel tiempo. Luego, en el Nuevo Testamento, el primero que habla de la palabra iglesia, voy a preguntar, ¿quién fue el primero que mencionó la palabra iglesia en la Biblia? Cristo. Amén. El mismo Jesucristo. Y en Mateo 19, el Señor le dijo a Pedro, ¿cómo fue que le dijo? En Mateo 17, perdón. ¿Cómo fue que le dijo a Pedro? Sobre ti edificaré mi eclesía, que es la palabra en griego que se refiere a iglesia. Sobre esta roca edificaré. Amén. Sobre esta roca edificaré mi eclesía. Y ahí por primera vez se menciona la palabra iglesia. ¿Cuándo se funda la iglesia? Si alguien me puede decir. Sí, pero ¿qué hecho inaugura la fundación de la iglesia? Derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo, que está en Hechos capítulo 2. 2. Amén. Entonces, desde ese momento, el Señor ya previo menciona a la iglesia y se funda en Hechos capítulo 2. Y de ahí en adelante hasta el día de hoy, hermano, está la iglesia aquí reunida. Bendito sea Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Algo que empezó en un pequeño país de unos 22.000 kilómetros, allá en el año 033, cuando murió Jesucristo, duró 33, 36, por ahí, no sé. Luego predican los apóstoles. El último de los apóstoles que se dice que murió, de los 12, ¿quién sería, hermano? Juan. El libro, uno de los libros de escritura más vieja en el Nuevo Testamento, precisamente tiene que ser el Apocalipsis, que se escribió más o menos en el año 95-96. Y Juan, entonces, según algunos dicen que según la tradición, muere entre esa época, entre el 100 y 105. O sea, Juan realmente murió bien viejo, a diferencia de Pedro, que murió, en el caso de Pedro, murió crucificado, ¿verdad? Amén. Hacia abajo, ¿verdad? Y el Pablo, que según dicen, pues fue ejecutado. Entonces así pasó con aquellas personas. Y esa fue la primera sociedad espiritual en la cual los cristianos empezaron a desenvolverse en aquel tiempo. Muy diferente a hoy. Para usted coger de un lugar a otro, usted tenía que coger un camello y quizá durar 3 meses en el camino sin visitar una iglesia como hacía Pablo. Pero en el camino ese hombre iba conectado con la presencia de Dios. Aleluya. Y él hacía esa sociedad con el Señor. Amén. Y no la dejaba.
Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De manera que así como va el tema de la iglesia, de manera paralela va lo del pueblo judío. ¿Qué pasa con el pueblo judío, hermano? El pueblo judío, que era el pueblo escogido, llega un momento donde dice Pablo que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Hoy en día el pueblo de Israel está vedado y no ve la verdad de Cristo, que ellos mismos fue que condujeron a que fuera crucificado. Amén. Están vedados, ellos todavía están esperando la primera venida de Cristo y ya ocurrió. Ellos están cegados. Entonces dice, hasta que venga la plenitud de los gentiles. En ese momento el pueblo de Israel va a volver de nuevo, la relación para con Dios va a volver de nuevo a como era. Gloria a Dios. Mientras tanto el pueblo de Israel está bajo esa condición espiritual. Y nosotros, que como dice la Biblia en Romanos, fuimos injertados, somos iglesia, se nos abrió este paréntesis para que por gracia vengamos a los pies de Jesucristo. Esto nosotros no hicimos nada para merecerlo. De hecho, no lo merecemos. ¿Usted sabía? Amén. Ninguno de los que estamos aquí merecemos ser salvos, hermano. Aleluya. La Biblia dice claramente que no hay justo ni aún uno. Y que por cuanto todos han pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Aleluya. Gloria a Dios. Y, hermano, esa es nuestra realidad. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Perdidos. Sin esperanza. Sin ninguna clase de esperanza. Nadie podía hacer, mire, como hay un profesor que le enseña a usted, que le enseña a aquel, o hay un padre que le da instrucción a ese muchacho para que sea mejor, o este te dice, mira ese camino por allí para que no te pierdas. No hay nadie que podía hacer algo para llevarnos a la salvación. ¿Qué quiere decir? Que Cristo tuvo que hacer el mismo ejercicio que hizo con Adán y Eva, que cuando cometieron pecado, el Señor fue a buscarlo. Aleluya. Ellos no fueron delante de Dios, Señor, que pecamos, sino que Dios vino en nuestro rescate porque sabía que somos incapaces de hacer algo por nuestra salvación. Gloria. Resultado, la salvación es por pura gracia. Amén. Es por pura gracia. Sí sea. Aquí todos somos bonitos en el Señor, ¿verdad? Gloria. Muy bonitos que somos nosotros, todos en el Señor. En el Señor somos muy bonitos. Preciosos, ¿verdad? De eso no hay duda. Aleluya. De eso no hay duda. Sin embargo, Dios no vio su carita cuando Él lo salvó. No vio el color de su piel, no vio la forma de su pelo, no vio si usted era inteligente, preparado o no. El Señor por su gracia lo ha salvado. Entonces, en la iglesia confluye un grupo de personas. En nuestra iglesia, por ejemplo, nosotros tenemos gente que quizás no llegaron al cuarto de la primaria en aquellos tiempos, ¿verdad? Y son gente llena del poder de Dios, que cuando lo ven a usted, si usted está pecando, mire, mejor váyase a leer. Aleluya. Y gloria a Dios por otro, que el Señor le dio la oportunidad de seguir los caminos de los estudios y esas cosas, porque ya los tiempos son un poco diferentes. Ya el acceso a la educación está al alcance de un clic. Gloria a Dios, tan diferente, ¿verdad? Aleluya. Yo soy de los tiempos donde uno tenía que ir a la biblioteca a buscar libros y uno ponía 20 libros para uno hacer un trabajo. ¿Y dónde yo voy a buscar eso? Y hoy los cristianos dicen, bendito sea Dios por Google. Porque Google, mire, yo puse el mapa desde allá, desde mi casa en la Independencia, Campo Aventura. Salgamos por la avenida Independencia. Coja a la derecha por tal sitio. Me trajo hasta aquí el señor Google. Amén. Así está la vida de fácil hoy, muy fácil. Aleluya. Yo le digo a mi hija que está ahí, se llama Lauri, que yo no tuve, creo que ni el 10% de lo que ella tiene hoy. Yo vengo de una familia pobre, que pasamos trabajo, hubo tiempos, lógicamente altas y bajas, ¿verdad? Pero hubo tiempo, yo me recuerdo que pasamos hambre. Y yo honestamente, o sea, yo veo en aquellos tiempos como que la gente se esforzaba más. Y hoy en día la gente tiene todas las cosas al alcance Y se esforza más. y es como lo contrario.
deberíamos ser una sociedad de genios con todo lo que tenemos al alcance. Y con Cristo de nuestro lado. Amén. Y con el Señor de nuestro lado, hermano. Gloria a Dios. Pero esa es la idea. El punto es, mis hermanos, para no perder el hilo de lo que estábamos trayendo a colación con todo esto, hay una parte histórica ahí que tiene que ver con las diferentes sociedades. Ustedes que han estudiado, ustedes se recuerdan lo que decía la sociedad esclavista, y otro tipo de sociedades que hubo posterior a esa. Feudalismo. Feudalismo. Exacto. Capitalismo, el socialismo, había otra anterior al socialismo. Sí, el comunismo también. Esos son sistemas de gobierno, pero me refiero a otra que hubo después del esclavismo. Ahora no me viene a la mente el nombre, pero fueron sociedades que pasaron en diferentes épocas. Nosotros tenemos la época antigua, la Edad Media, que empieza a partir del 476 hasta 1453, por ahí, donde el 476 cae el Imperio Romano de Occidente, que es donde está Roma. Y como ellos se habían extendido hasta donde estaba Constantinopla, lo que le llamaban el Imperio Bizantino para esa zona, caen en el 1453. Y eso se conoce como la Edad Media. Posterior a eso, entonces es lo que le llaman la edad contemporánea. Hoy yo diría que nosotros estamos como en una edad súper moderna, ¿verdad? Esto es muy moderno. Esto es demasiado moderno, hermano. Yo la verdad le digo que yo no me adapto a esto. Y yo tengo que trabajar el día entero con una computadora, pero yo no me adapto a esto. O sea, la velocidad que hay, a mí a veces en el WhatsApp se me juntan 500 mensajes, 1000 mensajes y yo no los leo. Yo a veces entro a un grupo, lo doy y salgo. Yo no tengo tiempo para eso. Aparte de eso, vengo de un tiempo, o sea, yo soy una mezcla del tiempo donde no había eso y entro a este tiempo, independientemente de que tengo que estar conectado el día entero trabajando. Gloria a Dios. Eso es otra cosa. Pero ya en este tiempo las cosas están muy diferentes. Las iglesias pasaron por sus épocas también, diversas épocas. La Edad Media fue una época de decadencia dentro de la iglesia, sobre todo encabezado por la Iglesia Católica. Pero a partir del año 1500, con el tema de la Reforma, pues las cosas cambiaron. Digamos que ahí se empezó a darle forma a todo lo que es el conocimiento bíblico y teológico que nosotros como iglesia tenemos hoy. Amén. Aleluya. Entonces, ya ahí nosotros tenemos hoy en día lo que son, a partir de los años 1800, que digamos que la cuna de las iglesias evangélicas protestantes están entre tres países. Se pueden mencionar Alemania, que es donde el señor ¿cómo era que se llamaba? Martín Lutero. Había otro llamado Ulrico Zwinglio en Suiza. Y había, por otro lado, ya posteriormente al 1500, o sea, ya llegando a los 1800, 1700, con Juan Hus, Juan Hus fue antes de Martín Lutero. Refiriéndome a los años 1800, ya llega una época un poco más moderna la iglesia, y se fundan todos estos movimientos de iglesia, como la iglesia bautista, la iglesia menonita, la iglesia calvinista. El calvinismo es una corriente teológica, pero me refiriéndome ya a iglesia, las iglesias metodistas, amén. Entonces, ¿qué pasa? Y los últimos, para que ustedes tengan idea, hermanos, somos nosotros los pentecostales, por si acaso. Claro que debemos hablar de pentecostalismo, de Hechos capítulo 2, pero por causa de la decadencia que hubo en algún tiempo, pues las cosas cambiaron. El tema es, hermanos, que de ahí venimos a lo que es la imagen y semejanza de Dios. Y en Efesios, en 1 Corintios 11:1, hay un versículo muy bueno que tiene que ver con eso, cuando Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Jesucristo. Pero hay otro en Efesios 5:1 que dice de la siguiente manera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En Génesis, cuando se crea al hombre y a la mujer, dice la Biblia que el Señor los creó como
Imagen y a semejanza. su imagen y semejanza. Entonces, mire, esa imagen y semejanza de Dios nosotros la llevamos hoy en día. Hasta hoy la llevamos. Entonces, el hecho de que el hombre haya pecado o no, esa imagen y semejanza no se fue a un lado. Esa imagen y semejanza está todavía hoy. ¿Cuál es el compromiso del cristiano hoy en día, de cualquier iglesia que se trate, tomando en cuenta este desarrollo que acabamos de hacer y el momento en que nos encontramos de tecnología, de supermodernidad? Hoy en día, esa imagen y semejanza, esa conexión de sociedad para con Dios no se debe perder. ¿Por qué? Porque así como nosotros tenemos esa conexión para con Dios, así mismo nosotros esa conexión debemos reflejarla hacia adelante. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Entonces, ¿por qué era que Pablo decía tanto en Cristo, con Cristo, para Cristo? Porque él sabía que en él era que él podía reflejar la luz de Cristo hacia los demás. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y nosotros, como dice la Biblia, debemos ser luminares en el mundo. Entonces, esa imagen de Cristo, esa imagen del Señor, no debe quedarse atrás, no debe dejar la gente de verla en nosotros. Y vamos a hacer una parada aquí. Yo no estoy hablando de vestimenta. Ustedes saben que hubo un tiempo en nuestras iglesias donde las iglesias estaban pues un poco, mucho debate con el tema de que si me pinto, que si me pongo arete, que si me pongo pantalones. Hermano, por eso Pablo en el libro de Corintios se refiere a que el vestido de la mujer o de la persona debe ser el del interior. Y eso debería ser de cada uno de nosotros. Porque a quien de aquí no le ha pasado que lo han encontrado por ahí, gente que usted no lo conoce y dice, usted es cristiano, ¿verdad? Y nadie se lo ha dicho. Simple y llanamente porque el Espíritu Santo da testimonio. Entonces llegamos a este punto en donde nosotros como cristianos, lo que nos debe definir como sociedad es que nosotros, basado en esa imagen que el Señor ha puesto en nuestras vidas, y basado en que nosotros somos una sociedad que estamos conectados con la gracia de Dios, nosotros debemos reflejar hacia adelante, modelar, hermano, esa parte de Dios, así como ser imitadores de Cristo, así nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Miren, les voy a poner un ejemplo. El año pasado, en diciembre, el lugar donde yo laboro hacen una fiesta de Navidad. A mí me incluyeron como parte del grupo que hace la preparación de la fiesta y todo eso. Como parte del departamento financiero, pues se necesitan muchas cosas y pusieron a alguien de finanzas, está bien. Cuando vienen y dicen que van a hacer algo temático, está bien, ¿a temático a qué? Sí, con equipos de béisbol. Ustedes me excusan, hermano, yo tengo esto de color rojo, pero yo soy liceísta. No se sientan guapos los aguiluchos, ¿ok? Un aplauso al Señor, hermano.